Cuando alguien pregunte en qué consistió el gobierno de Juan Manuel Santos, la respuesta será muy fácil. El gobierno de Santos consistió en la alianza con las bandas terroristas, a cuyo servicio puso el Estado, para las que promovió leyes y a las que resucitó, alentó y legitimó. Las noticias de julio de 2013 siguen una evolución manifiesta en ese sentido. Tras las sucesivas declaraciones en que los terroristas declaran que no entregarán las armas, ni se desmovilizarán, ni renunciarán a una constituyente elegida por ellos, respondieron con burlas a quienes les preguntaron si pensaban reparar a las víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Como aperitivo del entusiasta discurso pacifista de Santos, el 20 de julio los terroristas mataron a 21 militares. Vamos a volver a la casa. Todo bien, parcero. Vamos a volver a la casa, parcero. ¿Dónde le dio, oiga? De aquí salimos, huevón, un suero. No, suero no. Muévase. Bien. Venga, aquí. Porque la paz es el bien supremo de la humanidad. Sin paz no hay prosperidad El posible. presidente conocía la noticia cuando pronunciaba su discurso. Y uno se pregunta, ¿qué clase de personaje llevó el señor Uribe a la presidencia? ¿Encontraba confirmación de su éxito en ese crimen? ¿No le remordería la conciencia? Fijémonos un poco en su expresión. Los psiquiatras forenses alguna vez analizarán a este personaje como paradigma de un cinismo y una perversidad que ameritarían un premio más exclusivo que el Nobel al psicópata más desaforado. Una política amplia e integral de paz va mucho más allá de las negociaciones con la guerrilla y así debemos todos entenderlo. Hablo de la paz como respeto a la vida. El miércoles 24 de julio, las redes sociales amanecieron saturadas de la etiqueta Basta Ya, con la que se promovía y difundía el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que también fue primera plana en todos los medios de comunicación con la estremecedora noticia de la cantidad de muertos. La oportunidad era evidente. Al día siguiente Santos acudiría a las audiencias de la Corte Constitucional a defender el llamado Marco Jurídico para la Paz, una ley por la que se promete impunidad y poder a los autores de los asesinatos mencionados en ese informe. Ese es el contexto y ese es el sentido de dicho informe. En lugar de mencionar la cantidad de víctimas como un reclamo de justicia, se trata de un factor de intimidación, tal como las advertencias del atracador que pasea un cuchillo por nuestro cuello son protección a nuestra vida. Y no es casual. Los autores del informe son las personas que aspiran a ocupar ministerios y embajadas gracias a los asesinatos. No solo los mentores, organizadores y propagandistas de las bandas criminales, sino incluso los mismos autores de los asesinatos. Por ejemplo, León Valencia fue terrorista del ELN durante 23 años, la mayor parte de ellos en el Comando Central, desde el que ordenó muchos más asesinatos, secuestros, mutilaciones y demás atrocidades que Pablo Escobar. Otros, como Rodrigo Uprimni o María Emma Wills, ejercen abiertamente el cobro de las masacres desde sus cátedras, columnas y puestos en las cortes. Uprimni llegó a decir que las políticas de desmovilización de terroristas durante el gobierno de Uribe eran ilegales porque no procedían de acuerdos previos con los mandos terroristas, como si la aplicación de la ley tuviera que ser aprobada por el AMPA. Es el aspecto más grotesco de la tragedia colombiana, que los recursos públicos se gasten en promover la carrera de los jefes del terrorismo, que gozan de sueldos multimillonarios desde las cátedras universitarias, las ONG financiadas por el Estado y los medios de comunicación que viven de la pauta oficial. Vamos a prestar atención a una perla típica de ese informe. Previsiblemente, el informe legitima de forma abierta la actividad terrorista.
no se duda en equiparar a las Fuerzas Armadas institucionales con las bandas de asesinos. Según la vieja rutina de la propaganda, impedir los asesinatos resulta igual que cometerlos. En general, la exposición de las víctimas en las fotos conduce a esa equiparación entre los agentes de la ley y los criminales, aunque a veces se hace responsable al conflicto, es decir, se menciona al conflicto como autor de las muertes. La mayoría de las fotos de atrocidades que aparecen en dicho informe son obra de las autodefensas criminales o paramilitares que se desmovilizaron hace varios años. A los autores les resultan necesarias esas fotos para producir la impresión de que los crímenes cometidos por las guerrillas no ocurrieron antes. Pensando en eso, se entiende la campaña que esos mismos personajes emprendieron cuando los tales paramilitares se desmovilizaron. Entonces no hubo que negociar las leyes, ni conservar las armas, ni hacer elegibles a los asesinos. Pero los columnistas y científicos sociales se oponían y clamaban por verdad, justicia y reparación, para que esos asesinos desistieran. Ahora, en cambio, sus exigencias son las mismas de las FARC. Para poner un ejemplo de la clase de propaganda perversa que es ese informe, conviene detenerse en esa foto de la masacre de Bojayá. No aparecen las víctimas y se elude a quienes tiraron el cilindro, que cayó en medio de los combates. Ni siquiera los textos que firma el secretariado llegan a tanta desfachatez. Ni siquiera dicen que las FARC tiraron el cilindro. Se nota que buscan exculparlas. Eso mismo ocurre con las estadísticas. Se oculta la cantidad de víctimas, sobre todo de víctimas civiles, atribuibles a cada grupo. Pero se publican muchas tablas que hacen pensar que los paramilitares, surgidos como reacción a la violencia de la tropa comunista, son autores de la mayoría de esas atrocidades. Es un ejemplo de las mentiras de ese informe, que en definitiva es solo propaganda terrorista. La inmensa mayoría de los asesinatos, secuestros, mutilaciones y demás atrocidades son obra de las bandas comunistas. A pesar de todo, quien consulta el informe puede prestar atención a la evolución de la violencia según la fecha. Los asesinatos empezaron a multiplicarse después de que Belisario Betancur prometiera premiar a los terroristas de las FARC y el M-19, y aumentaron en una medida mucho mayor después de la Constitución de 1991, cuando los terroristas, tras masacrar a los verdaderos juristas, pusieron en los cargos de mando del Poder Judicial a sus fichas. Durante los años siguientes, los crímenes fueron aumentando gracias a la firma de la paz con la banda de León Valencia, parte legal del ELN, conocida como Corriente de Renovación Socialista y después como Corporación Nuevo Arcoíris, copiosamente financiada por el actual gobierno. Desde la legalidad, le resultaba mucho más fácil colaborar con la tarea del resto del ELN. Siguiendo esa lógica elemental, los intentos de Andrés Pastrana de obtener un premio Nobel de la Paz, que al parecer le había prometido Jan Egeland, responsable de la ONU en Colombia, cuya esposa era entonces presidenta del Parlamento noruego, condujeron a la multiplicación de los crímenes hasta su peor nivel, mientras que los esfuerzos por aplicar la ley durante el gobierno de Uribe los redujeron drásticamente. Nadie debe sorprenderse de que los asesinatos terroristas se multipliquen. Es lo que pasa cada vez que se busca la paz, porque el supuesto de esa componenda es la renuncia a la ley y el premio del crimen. Los terroristas nunca han tenido un éxito importante que no derive de la actuación de gobernantes aliados. Todos sus avances, todos los momentos en que la muerte ha cosechado colombianos en gran escala, han sido el fruto de la supuesta búsqueda de la paz. Esta triste verdad se explica con esta frase del escritor español Jorge Semprún: es la democracia la que está en el origen de la paz, por mucho que algunos piensen lo contrario. La paz, por lo menos en su forma perversa de apaciguamiento,
puede incluso ser el origen de la guerra. Los colombianos que creen que se ahorran dificultades sometiéndose a los terroristas deberían reflexionar sobre estas palabras del escritor español Jorge Semprún, pues lo que ha ocurrido en Colombia es exactamente eso. Y el precio de la supuesta paz con las FARC es la abolición de la democracia. Ya el pueblo no escoge sus gobernantes y leyes, sino que se los imponen unos asesinos. Es lo que ocurrirá gracias a la alianza del gobierno actual con los terroristas, y lo ocurrido este año es solo el aperitivo. Nadie debe sorprenderse, pues los terroristas no luchan contra el Estado, porque su única base social son los empleados públicos de ingresos altos. Luchan para afianzar la dominación tradicional que ejercen los descendientes de los criollos del periodo colonial, que se aseguran rentas fabulosas cada vez que se firma la paz, al tiempo que multiplican los crímenes porque se demuestra su utilidad. El informe concluye con unas recomendaciones que curiosamente son idénticas a las de Iván Márquez. En esencia, la suplantación de la democracia por las organizaciones de fachada de los terroristas como supuestos representantes de la sociedad. Esta conclusión es muy diciente. Los autores del informe llaman Estado para la guerra a las instituciones democráticas. El Estado con capacidad para desactivar la guerra es el Estado que se somete a la voluntad de los terroristas. En la jerga de estos asesinos, Estado para la guerra es uno que pretende llevar a la cárcel a quienes transgreden la ley. La Constitución de 1991 garantizó el premio de los asesinatos y secuestros. Ahora pretenden ir más allá. Nadie debe dudar de que los terroristas multiplicarán sus crímenes en los próximos años. Es lo que técnicamente se puede considerar correcto. Los colombianos obedecen y se someten, más cuanto más los maten, luego lo harán. La renuncia a aplicar las leyes tiene ese resultado obvio, como lo demuestra la estadística, así como la creciente desfachatez de los que hacen amistades y rumbean en La Habana. Ni siquiera se los puede culpar, ni al presidente que gobierna para ellos, dado que los colombianos aceptan ese orden. La injusticia grave es que la mayoría de las víctimas sean personas que no opinan ni escogen si aliarse con los asesinos o defender la democracia.